síntomas que van a permitir la sospecha de una alteración hormonal. ¿Sí? Y muchas veces estas enfermedades endocrinas son crónicas, sistémicas y silenciosas. Justo porque sus signos y síntomas son muy inespecíficos, el examen físico es clave en esta semiología endocrinológica. O sea, voy a tener que reunir efectivamente signos clínicos que me orienten hacia un cuadro hormonal alterado. Uno de los más grandes y representativos viene a ser efectivamente la tiroides, ¿no? Para poder recordar aquí, vemos la anatomía de la tiroides, ¿no? Tienes aquí el cartílago tiroides, que es conocido con todos los varones que se tocan su nuez de Adán o la manzana de Adán, ¿no? Las mujeres también tienen su cartílago tiroides. Por debajo está el primer anillo, que es el cartílago cricoides, y inmediatamente por debajo del cartílago cricoides deberías o tienes tu glándula tiroidea. Efectivamente tienes tu lóbulo derecho, tu lóbulo izquierdo, el istmo, y en algunos casos, en un 60% en promedio de las personas, puede tener el lóbulo piramidal. Ese lóbulo piramidal no cumple ninguna función específica, es un remanente del conducto tirogloso, hablando embriológicamente, ¿no? Solamente tiene repercusión siempre y cuando, por ejemplo, el paciente pueda tener un cáncer y van a operar la tiroides, obvio van a tener que sacar también el lóbulo piramidal. ¿Cómo lo tendrán la mayoría de ustedes? Habrá lóbulo piramidal, ¿no? Las relaciones que tiene esta glándula tiroidea es a través de la celda, como estamos observando. ¿Aparece el mouse ahí o no? No. Pero vamos a ver. Ahora sí. Entonces acá tienes a la glándula tiroides. Por detrás tienes a la tráquea, por encima está la laringe, y efectivamente los vasos cervicales representativos, como la carótida, ictus, efectivamente venas yugulares importantes pasan vecinamente a la glándula tiroides, ¿ok? Por la parte posterior, como ven aquí, miren, esta es la parte anterior de la tiroides. Si volteamos la parte posterior, ven estas glandulitas pequeñitas, son las glándulas paratiroides, ¿no? Y estas glándulas paratiroideas, están dos en la parte superior y dos en la parte inferior, por supuesto también cumplen un papel a través de la secreción de la paratormona, esta paratormona tan importante para poder nivelar la cantidad de calcio en tu organismo. Muchas veces cuando terminan operando, le dan yodo radioactivo, hacen la tiroidectomía, por ende es bien fácil y muy común que se lleven la glándula paratiroides. Al final no solamente van a llevar al paciente a un déficit de hormonas tiroideas, sino también de paratiroideas. Van a tener que reponer el calcio. Entonces, ¿cómo examino netamente, semiológicamente, la tiroides? La inspección es el primer paso. Voy a efectivamente tener al paciente sentado al frente y el examinador, que es el médico en este caso ustedes, va a mirar delante de él con la ligera cabeza extendida o levantada para ver si efectivamente estas protrusiones que vemos, que es el cartílago tiroides, que es más prominente en varones, se puede palpar también en mujeres, y por debajo del cartílago cricoides, aquí por debajo inmediatamente acá está el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho y aquí está el istmo. En una persona que no tiene un crecimiento ovóceo, no debería observarse a simple inspección la tiroides, ni tampoco debería poder palparse. El peso aproximadamente es entre 15 y 30 gramos en promedio en una persona adulta, pero en una persona normal no debería poder observarlo fácilmente. Pero a la inspección y a la extensión de la cabeza, si en caso sale algún tipo de prominencia, protuberancia o nódulo, debería fácilmente identificar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, los puntos que voy a tomar en consideración de referencia es inmediatamente por debajo del cartílago cricoides, ¿no? Todos pueden tocar su manzana de Adán, baja uno, está la cricoides, y por debajo inmediatamente debería estar, o está tu tiroides, ¿no? No deberías palparlo si no tienes ningún tipo de patología, ni tampoco deberías verlo fácilmente como hemos dicho. Pero eso es en una persona normal. Pero, ¿qué pasa si efectivamente comienzo a inspeccionar, en este caso, lateralmente al paciente y veo la prominencia?
Entonces, lateralmente puedo ver la prominencia e inclusive anteriormente vemos que efectivamente también un aumento de volumen a nivel del lóbulo derecho en este cuello de este paciente. En algunos casos, este crecimiento que se llama bóceo puede ser mucho más marcado, como estamos viendo aquí en la enfermedad de Graves. ¿Sí? Esto es simplemente a la inspección, es bastante evidenciable. E inclusive en un paciente que puede estar hospitalizado como este, que estuvo en decúbito supino, ¿no? Extiende el cuello y miren, automáticamente también protruye el bóceo cervical anterior, ¿no? Este es el bóceo que tenemos. Acuérdense que este bóceo también puede crecer retroesternalmente, si se puede meter para abajo, lo llaman bóceo sumergido. O sea, algunas glándulas tiroideas pueden crecer y no necesariamente protruir por la parte superior, sino se van por la parte interna y detrás del esternón. Y muchas veces no lo vas a poder visualizar. Y no quiere decir que no ha crecido la glándula tiroidea. ¿Están viendo esta figurita de aquí? Esta es una paciente que llega a consulta y se le pide que levante los brazos. Al levantar los brazos, comienza a tener esa plétora facial que ven, ¿no? Levanta los brazos y se comienza a enrojecer la cara, una plétora facial. ¿Saben cómo se llama ese signo? El signo de Pemberton. Ese signo de Pemberton se da efectivamente porque hay una tumoración, ¿no? Que efectivamente comprime a los vasos sanguíneos, sobre todo a las venas yugulares, impidiendo el retorno venoso y congestionando la cara. Y eso normalmente se produce cuando levanta los brazos, porque al levantar los brazos se desplazan las clavículas y comprimen efectivamente los vasos sanguíneos. Produce dilatación de venas cervicales, puede producir mareo en el paciente y hasta un síncope en algunos casos. Entonces miren al paciente cuando no levanta los brazos, ¿no? Ya están viendo que efectivamente tiene una protuberancia. Levanta los brazos y automáticamente entra en plétora facial. Ese es el signo de Pemberton. ¿Y qué comprime? La mayoría de veces lo que comprime es el bóceo. ¿Sí? Bóceo. Entonces es curioso que ustedes puedan, al paciente le puedan decir, levante sus brazos, y comienza efectivamente a aparecer la plétora, el signo de Pemberton. Más o menos en los años 1880 a 1940 había un cirujano, Fritz Kerben, que efectivamente era un cirujano suizo, que es el primero que hace el tipo de relaciones anatómicas y la palpación del cuello, sobre todo para ubicar y palpar la glándula tiroidea. Por eso es que lleva el nombre de maniobra de Kerben. Y efectivamente se torna con el paciente sentado y el examinador, que serían ustedes o el médico, se pone por detrás del paciente, como están viendo. Los pulgares van en la parte posterior del cuello y con los pulpejos de los dedos comienza efectivamente a palpar de arriba hacia abajo. Y el punto de referencia obvio que va a tomar va a ser lo que es su cartílago tiroides, la cricoides y por debajo. Y ahí, al paciente todo el momento que está palpando, como ven aquí en la figura, le va a decir que pase la saliva o trague la saliva, ¿no? Algunas bibliografías te mencionan que le des un vaso de agua inclusive. Vas tomando, vas tragando el agua y efectivamente vas palpando si aparece algún tipo de protuberancia. ¿Sí? Entonces ahí están viendo que la maniobra de Kerben es algo muy representativo para la palpación de la glándula tiroidea. El paciente efectivamente a la inspección ya ve una ligera protuberancia o un nódulo, con mayor razón tengo que hacer la maniobra de Kerben para que... Existe inclusive en algunas bibliografías, hablan de la maniobra de Kerben-Kohn. ¿Alguien escuchó eso? Que es la misma maniobra, con la diferencia que en este caso al paciente le hace lateralizar la cabeza. Entonces, palpa por ejemplo tu cuello ahora, ¿no? Y lateraliza tú, una vez que estás palpando, lateraliza a un costado tu cuello. Quieras o no, sale una prominencia, ¿no? Entonces es más fácil de palpar y haces para el lado contrario igual. Entonces sería más fácil de palpar la glándula tiroidea si tuviese algún tipo de protuberancia o nódulos presentes, ¿no? Otra maniobra que es conocida es la maniobra de Lehigh. Entonces, en este caso, el paciente sí está por delante del examinador, ¿no? Y hace ligera presión y desplazamiento de la tráquea sobre el lóbulo tiroideo hacia el lado opuesto, como está viendo en la figura, ¿no?
Lo que tratas de hacer con el desplazamiento es que el otro lado protruya para ver si en caso puedes palpar algún tipo de protuberancia o algún tipo de nódulo, ¿no? Puedes palpar varios nódulos como puedes encontrar uno solo. Y haces todo lo contrario para palpar el otro lado. La maniobra de Creel. Con sus manos alrededor, efectivamente, alrededor del cuello, palpo los lóbulos tiroideos con los pulgares. Esto es sobre todo para el lado derecho y luego para el lado izquierdo. ¿Qué es lo que estoy tratando de buscar? Efectivamente, si logro palpar la tiroides, es anormal. Hemos dicho de que no deberías palpar tu tiroides, ¿no? No deberías verla tampoco. Por lo tanto, si logras palpar, significa que podría haber un crecimiento, un bocio, y más aún si palpas nódulos. Igualito que en Kerbein, todo el tiempo al paciente le estás haciendo pasa la saliva, porque toquen va a ser, o traten de tocar donde está ubicado su lóbulo tiroideo y pasen la saliva. ¿Se dan cuenta que efectivamente se puede palpar todo ese paso? Entonces, cuando deglutes la saliva, también protruye más las estructuras, por lo cual debería ser más fácil palpar algún tipo de anomalía estructural. ¿Y cómo voy a interpretar esos hallazgos? Eso está en tu libro, yo te lo he sacado de tu mismo libro. Si hay un agrandamiento difuso de la glándula, ¿no? Estaríamos hablando de bocio difuso. Y en eso puede ser la opción pensar enfermedad de Graves, o un hipotiroidismo como tiroiditis autoinmune, o un bocio eutiroideo. Eutiroideo significa que no tiene alteraciones hormonales, ¿ya? Puede haber un agrandamiento nodular. Entonces lo que tú estás palpando son nódulos, un bocio nodular. Puede ser solo un nódulo, el famoso nódulo solitario. Acuérdense que cuando un nódulo se encuentra de forma solitaria es de alta sospecha maligna. Pero pueden ser también nódulos múltiples, ¿no? Múltiples nódulos, un nódulo, un bocio multinodular, también conocido como adenoma tóxico, o también le llaman la enfermedad de Plummer. No el síndrome de Plummer, es diferente el síndrome de Plummer que la enfermedad de Plummer. Entonces, y si en caso palpo un frémito o ausculto soplo, ustedes dicen, ¿qué, doctor? ¿Está diciendo que mi estetoscopio voy a colocar en la glándula tiroides y debería auscultar un soplo? En algunos casos, con el crecimiento de la glándula tiroides, se aumenta la vascularización y muchas veces puedes auscultar el soplo de los vasos sanguíneos que irrigan a lo que es tu glándula tiroidea. A eso le llaman soplo tiroideo. Es una forma indirecta de darte cuenta que hay un aumento de vascularización a nivel de la glándula. Entonces, eso es muy frecuente, por ejemplo, en la enfermedad de Graves. Y en el caso de que hay una falta de desplazamiento de glutorio, con mayor razón tienes que pensar la posibilidad de que es un problema maligno. Yo comienzo con la inspección, prosigo con la palpación y, por supuesto, voy a tener un método diagnóstico para poder determinar si estoy frente a un cuadro o no de agrandamiento y si tiene algún tipo de alteración nodular. Entonces, el método diagnóstico de referencia que voy a pedir en estos pacientes es una ecografía. Ecografía, por supuesto, de la glándula tiroidea. Como están viendo en la gráfica, ahí está el transductor y por la parte anterior lateral cervical, efectivamente valoramos a la tiroides. Aquí, por ejemplo, pueden ver con la ecografía la tráquea, su yugular interna, las carótidas, y en este caso aquí está el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo y el istmo. Entonces, cualquier tipo de alteración que yo pueda ver efectivamente sobre la parte anterior será mejor visto con la ecografía después de haber hecho una evaluación obvio de inspección y palpación en el paciente. En el caso de que la ecografía también me muestre alteraciones estructurales y quisiera llegar más a fondo, pedir una centellografía o la llamada gammagrafía de tiroides sería muy buena opción. Ahora hay que tener en cuenta que yo palpo cuello y trato de buscar si hay algún tipo de crecimiento o alteración nodular a nivel de la tiroides. Pero el hecho que no encuentre nada en el cuello, ni inspeccione, ni palpe, no significa que el paciente no pueda tener un problema tiroideo, ¿sí? Hay pacientes que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo y no, simplemente no tienen crecimiento ni siquiera
de la glándula tiroidea. Entonces eso es relativo. Alguna vez hablamos de este eje. Este es un eje muy importante. ¿Se acuerdan? El eje hipotálamo, hipófisis y glándula. ¿Sí? Efectivamente, el hipotálamo viene a ser el ente superior. Por debajo está la glándula hipófisis, o también llamada glándula pituitaria. Son sinónimos. Y por debajo, efectivamente, este va a mandar a todas las glándulas primarias que ustedes conocen, ¿no? Entonces, ahí tienes efectivamente, por ejemplo, el hipotálamo va a secretar hormonas que van a controlar a las hormonas que se secretan a nivel del hipófisis. Una hipófisis que es anterior, que también se llama adenohipófisis. Una hipófisis posterior, que también se llama neurohipófisis. Ambas, obvio, hacen la glándula pituitaria. Si algo le pasara a tu glándula pituitaria, por ende, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Todas las glándulas primarias. ¿No es cierto? Por ejemplo, en la adenohipófisis, ¿qué hormonas importantes se secretan? La tirotrofina, la TSH. Y esta es la que se encarga de estimular o no a la secreción de hormonas tiroideas. Lo mismo a la adrenocorticotropina, ACTH, que se encarga efectivamente de estimular o inhibir a la glándula suprarrenal. Lo mismo con las gónadas, tanto en varón como en mujer, a través del luteinizante y el folículo estimulante, conocido como LH y FSH. E inclusive también intervienen en la glándula o en la hormona de crecimiento, que tienen efectivamente crecimiento a nivel óseo y muscular. Y por supuesto, al nivel del tejido adiposo, depositando ácidos grasos libres. Y en parte lo que es la prolactina. La prolactina, que es importante para la secreción láctea o mamaria, a través de la glándula mamaria. En la parte posterior, que es la neurohipófisis, se secretan dos hormonas importantes. Uno es la hormona antidiurética y la otra efectivamente es la oxitocina. Oxitocina, que está encargada efectivamente de producir la secreción de leche y la contracción uterina. Mientras que la hormona antidiurética, como el mismo nombre menciona, lo que hace es absorber agua y sodio en el túbulo contorneado. ¿Es cierto? Si algo le pasa efectivamente a esta estructura, le da un infarto, tiene una hemorragia, ¿no? Se fibrosa, hay una apoplejía, una infección, por ende voy a tener alteraciones en las demás glándulas. ¿Se entiende eso? Entonces, ese eje alguna vez ya lo han visto, el eje hipotálamo, hipófisis y glándula. Por supuesto, si algo le pasa al hipotálamo, también va a afectar a todos los que están por debajo de él, o sea, a la hipófisis y a las glándulas. Pero si en caso el problema es netamente en la glándula a nivel primario, primario significa que es en la misma glándula, puede ser en la tiroides, por ejemplo, los que van a tratar de compensar esa alteración va a ser tu hipófisis con el hipotálamo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo qué glándula sea afectado, vamos a tener déficit de hormonas o aumento de ellas. Y dependiendo de eso, va a fijarse el cuadro clínico entre signos y síntomas del paciente. Entonces, lo que tú vas a hacer es netamente identificar qué signos y síntomas son los que me dan el déficit o el aumento de estas hormonas de cada glándula. ¿Entienden? Esa es endocrinología o el reconocimiento dentro de lo que es la semiología de endocrinología. Vamos a empezar con el primero. Hipertiroidismo, ¿no? En este caso, la glándula primaria afectada vendría a ser la tiroides. ¿Estamos de acuerdo? En este caso hay un aumento de la secreción de las hormonas tiroideas. Estamos hablando de la tiroxina y triiodotironina, ¿no es cierto? Este aumento de concentración de hormonas tiroideas lleva a un estado hipermetabólico, adrenérgico en el paciente. ¿Sí? Por lo tanto, si se produce un estrés adrenérgico hipermetabólico por aumento de hormonas tiroideas, ¿qué crees que va a pasar con el corazón? Taquicardia. Entonces, el hipertiroideo hace taquicardia. ¿Qué crees que va a pasar con la presión? Va a subir, hipertensión. ¿Qué crees que va a pasar con el tránsito intestinal? Va a aumentar, por lo tanto, sus defecaciones, sus frecuencias de defecaciones van a ser mucho más frecuentes. Algunos lo deducen como diarrea. ¿Qué crees? Si es un estado hipermetabólico, ¿qué crees que va a pasar con su masa magra, adiposa? Entonces se va a consumir. Bajan de peso también. Una baja de peso sin motivo alguno se
También hay alteración del control térmico, por lo cual estos pacientes tienen mucha sensación de calor. ¿Sí? La voz se vuelve delgada en el paciente hipertiroideo. Comienzan efectivamente en algunos casos presentar proptosis, que es conocida como exoftalmos. Miren aquí la fotografía, por ejemplo, de la chica antes de que tenga el problema de hipertiroidismo y posteriormente cuando hace el hipertiroidismo, ¿no? El mismo cabello se cae, los ojos protruyen y en muchos casos puedes encontrar esto que se llama mixedema pretibial. Entonces el aumento de volumen de los miembros inferiores a nivel pretibial, obvio, pero con la diferencia de que no es un edema. ¿Por qué? Mixedema se llama porque haces el signo del Godet y no deja fobia. Esa es la diferencia de un mixedema con un edema. Es más, en la etiología, como ustedes ven acá, del hipertiroidismo, una de las causas más frecuentes es justo la autoinmune, la enfermedad de Graves. Y esa enfermedad de Graves es muy típica porque maneja una triada clásica, ¿no? Y la triada clásica justo es exoftalmos, mixedema pretibial y bocio. Entonces, yo sé que la mayoría que ve exoftalmos va a ser bien fácil de que diga la posibilidad de este paciente que es un hipertiroideo. Pero no todos los pacientes con hipertiroidismo van a tener exoftalmos, más aún teniendo en cuenta que no es la única causa la autoinmune. También puede ser un bocio multinodular, un adenoma tóxico, ¿no? El efecto Jones-Basedow, tirotoxicosis facticia, adenomas hipoficiarios, por supuesto, que el problema ya no sea en la misma glándula, sino a nivel secundario. Que haya aumentos o infecciones que efectivamente liberen hormonas tiroideas e inclusive fármacos como la miodarona. La miodarona dentro de sus componentes tiene yodo y efectivamente ese yodo puede llevar a aumento de concentración de tirotoxicosis. En esto es importante entender esto, chicos. Cuando a mí se me eleva el T4 y T3, se encuentra elevado en sangre las hormonas tiroideas, hablo de tirotoxicosis. Pero cuando esta elevación produce un cuadro clínico descompensante, así como la diabetes se puede descompensar y llega a una cetoacidosis diabética, ¿no? O un estado hipermolar, el hipertiroidismo también se puede exacerbar y llega a una complicación que es conocida como la tormenta tiroidea, o conocida también como crisis tirotóxica. Crisis tirotóxica o tormenta tiroidea es la complicación más frecuente del hipertiroidismo, que no es lo mismo que tirotoxicosis. No confundan eso. Obvio, puedo encontrar signos paraclínicos, anemias monocíticas macrocíticas, neutropenia, disminución del colesterol, glucosa normal en ayuno y una ecografía en donde puedo ver efectivamente aumento difuso de la glándula tiroidea. Entonces son pacientes que, como están en un estado hipermetabólico, va a estar con ansiedad, nerviosismo, puede tener temblor fino, problemas de insomnio, ¿sí? Va a tener inclusive problemas también de intolerancia al calor, como hemos mencionado, presión alta, y obvio lo que voy a proceder posteriormente a eso es el dosaje de las hormonas tiroideas. Acuérdense que si está elevado las hormonas tiroideas por un problema a nivel de la glándula tiroidea, ¿qué crees que va a hacer el hipotálamo y la hipófisis? Tratar de compensar ese aumento, por lo tanto va a disminuir al TSH. Cuando tú ves que el TSH está disminuido y las hormonas tiroideas efectivamente están aumentadas, eso es diagnóstico de hipertiroidismo. Y para hipotiroidismo, todo lo contrario, el TSH más bien está aumentado y las hormonas tiroideas están disminuidas. Pero ¿qué pasaría si aquí sale elevado T4 o T3 y el TSH también cuando dosas también sale elevado? Entonces dirías que el problema no es en la glándula, sino en la hipófisis. Eso ya sería un hipertiroidismo secundario. Y si el problema es en el hipotálamo, terciario. En este caso estamos hablando a nivel primario. ¿Okay? Primario es cuando el problema es en la misma glándula. Secundario cuando es en la hipófisis y terciario cuando es en el hipotálamo. A cualquiera de esos niveles puede producirse una lesión. En el lado contrario, obvio, vas a tener un estado de disminución de la secreción de las hormonas tiroideas.
Por supuesto, ya no va a ser un estado hipermetabólico, más bien todo lo contrario, hipometabólico. Por lo tanto, el paciente que tenía taquicardia, en este caso, hace bradicardia, en hipotiroidismo. El paciente que era delgado, ahora más bien, aumenta de peso. El paciente que tenía la voz delgada en el hipertiroidismo, ahora su voz es ronca. El paciente que tenía la piel aterciopelada en el hipertiroidismo suave, ahora tiene una piel seca, áspera, ¿no? El paciente que tenía efectivamente aumento del tránsito intestinal como diarrea en el hipertiroidismo, aquí más bien entra en constipación o estreñimiento. ¿Ya? En el paciente que manejaba hipertensión en el hipertiroidismo, acá maneja hipotensión. Es todo lo contrario. Y hay algo característico que en su mismo libro menciona, la fascie hipotiroidea. Miren esta fascie que tiene el señor. Es la fascie típica abotagada, ¿no? En donde efectivamente el paciente tiene una caída del pelo y también caída de la cola de la ceja. Justo ayer veíamos un paciente en el carrión, los compañeros veían, la señora solo tiene la ceja a este nivel, toda la cola está ausente. Y puede haber efectivamente también labios gruesos, macroglosia, y amimia. Amimia significa que el rostro del paciente es inexpresivo. No es tanto que tenga lexitimia, sino inexpresivo, no sabe si está feliz, todo el tiempo es el mismo rostro. ¿Ves? Como ves en la cara acá de la señora. Hay un edema palpebral, ¿no? Los párpados comienzan a hincharse, ¿ves? Entonces, puedes valorar que efectivamente esa fase es típica de un paciente con hipotiroidismo. Por supuesto, las causas más frecuentes, una de ellas es la endémica, por déficit de yodo. Hay algunos pueblos o lugares donde efectivamente no hay un alto consumo de yodo, el déficit de consumo de yodo, por no decir sal, y por supuesto hacen agrandamiento del bocio difuso. Ya no se ven mucho esos casos, eso era antes. Las otras causas son autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto que están viendo acá. Entonces, los anticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa salen positivos. Esta tiroiditis de Hashimoto, como es autoinmune, hace dos fases. Una primera de hipertiroidismo y después de eso a hipotiroidismo. ¿Pero por qué? Obvio, como es una enfermedad autoinmune, lo primero que hace, ¿qué cosa es? Destruir sus mismas células tiroideas. Al destruirlas, ¿qué salen? Las hormonas tiroideas. Entonces se elevan, ¿no es cierto? Hace un estado de hipertiroidismo. Pero una vez que ya destruyó todas las células tiroideas, ya no hay más hormonas que salgan. Por lo tanto, ¿a qué va a entrar? A un hipotiroidismo. Al final, la tiroiditis de Hashimoto termina en un hipotiroidismo, que al final termina reponiendo las hormonas tiroideas. El efecto Wolff-Chaikoff, que normalmente se produce cuando las hormonas tiroideas están muy altas, por ejemplo, el efecto Wolff-Chaikoff hace un descenso de esas hormonas tiroideas para compensar la sobrecarga de ese aumento tiroideo. Y obvio, como hemos dicho en el hipertiroidismo, si el problema es en la hipófisis será secundario, si el problema es en el hipotálamo, terciario. Igualito, vas a dosar también sus hormonas. Como estás viendo acá, el primario significa que el TSH está aumentado y las hormonas T4 libre y T3 están disminuidas. Si efectivamente todas están disminuidas, estaríamos hablando de un hipotiroidismo secundario. Y en el caso que solamente la TSH esté elevada y el resto normal, un hipotiroidismo primario subclínico. Entonces, normalmente a todo paciente que esté sospechando tiroides, siempre le voy a pedir TSH, T4 libre con T3. Obvio, este TSH está aumentado para compensar la disminución primaria de la tiroides. Ese es el sentido. Entonces, la hipófisis está funcionando bien. El problema es en la glándula. Pero si en todos está bajo, el problema es que aquí no hay TSH. Por lo tanto, tampoco estimula que la glándula tiroides saque las hormonas tiroideas o sintetice las hormonas tiroideas. El problema es superior. El paciente con hipotiroidismo también puede manejar mixedema, ¿no? Y dependiendo, obvio, en qué etapa o qué grupo etario encuentras la tiroides, vas a tener mayor compromiso, como por ejemplo en los casos de niños puede haber cretinismo, retraso mental, su talla baja. Entonces, efectivamente por un déficit de hormonas tiroideas. El tratamiento, por supuesto, es
No tiene hormonas tiroideas, le das hormona tiroidea. Levotiroxina es el más conocido, ¿no? Al igual que el hipertiroidismo hacía una complicación, que es la tormenta tiroidea, el hipotiroidismo también hace una complicación que se llama coma mixedematoso o estado mixedematoso. Obvio, es un estado en donde el paciente está en una bradicardia moderada severa, hipotérmico, hipotenso, donde la mortalidad llega entre un 20 a 50%. Puede haber derrame pericárdico, puede haber efectivamente hasta apnea del sueño en el paciente. Acromegalia. En este caso el problema es el aumento de la secreción de la hormona de crecimiento, que es el GH, y del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que es el IGF-1. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Efectivamente, un paciente, normalmente, en el varón, entre sus 15 a 17 años, en promedio en esa etapa, se está perdiendo ya los cartílagos de crecimiento. O sea, puede crecer máximo hasta los 17 años en el caso de varón, y en el caso de mujeres es entre los 13 a 15. Entonces, cuando se produce efectivamente un aumento de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, antes de que se cierren los cartílagos, se llama gigantismo. Pero una vez se aparece todo este cuadro, una vez que ya se cerraron los cartílagos de crecimiento, como hemos dicho en el varón entre los 15 y 17 años y la mujer de 13 a 15, ya hablaríamos de acromegalia. Y obvio se caracteriza porque va a crecer los huesos, sobre todo los huesos sacros. Si te das cuenta aquí, comienza la prominencia frontal a crecer. Hay un agrandamiento de toda la cabeza, por lo cual produce cefalea en el paciente. Su nariz efectivamente comienza a agrandarse, a volverse más porosa. Ni qué decir con las manos y el pie. Los zapatos que se colocaba habitualmente, ahora no lo puede calzar. El anillo que tenía, ahora actualmente ya no se lo puede colocar. Entonces ves que hay un crecimiento marcado de manos, pies, ¿no? Inclusive la mandíbula como prognatismo es muy marcado, e inclusive crece en las encías, como estás viendo aquí, por el cual se da un problema de separación de los dientes. Hay un aumento de crecimiento también de la lengua, pero así como crecen todas las estructuras externas, también van a crecer los órganos, y ahí está el problema de la acromegalia. Crece su pulmón, crece su hígado, crece su corazón. ¿Cómo crees que va a crecer el corazón? Se va a hacer una cardiomegalia, va a ser una hipertrofia ventricular, comienzan a hacer problemas de valvulopatía, más aún con el hecho de que tienen hipertensión, acompaña a estos pacientes, y muchas veces terminan falleciendo por la falla cardíaca. Normalmente un paciente que es identificado más joven, o sea, cuando está efectivamente comenzando el cuadro y se maneja el problema, no vas a tener tanta deformación y por lo cual debería tener una esperanza de vida tan común y corriente como la mayoría, como el denominador. El problema es cuando ya lo identificas después de muchos años, ¿no? Ya con un corazón grande, con insuficiencias valvulares. Este sería, si en este caso, por ejemplo, ¿qué estructura me eleva, qué estructura me secreta la hormona de crecimiento? Porque aquí hemos visto, la glándula tiroides secreta las hormonas tiroideas. ¿Cómo me acuerdo? Y en este caso, la hormona de crecimiento, ¿quién lo secreta? La adenopófisis, ¿no es cierto? La glándula pituitaria. Tendría que haberle pasado algo a la hipófisis anterior para que haya una hipersecreción de esta hormona. ¿Qué es ese algo que le puede pasar? ¿Cuál es la causa más frecuente? Por ejemplo, en el caso de niños, a veces los craniofaringiomas. Y en el caso de adultos, los macro o microadenomas. Bueno, llamar un microadenoma o macroadenoma depende del tamaño, ¿no? 1 centímetro es el punto corto. Menos de 1 centímetro, microadenoma. Mayor a 1 centímetro, macroadenoma. Pero hay una tumoración que efectivamente está en la glándula hipófisis estimulando la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, si tú ves un problema de gigantismo o acromegalia, ¿ya? Lo que tendrías que hacer es, ¿qué cosa? Evaluar la glándula hipófisis.
¿qué examen pedirías? Una resonancia magnética. La tomografía no valora bien la silla turca, ¿no? Por lo tanto, la resonancia magnética sería el mejor examen para poder valorar si hay algún tipo de tumoración o no. Obvio, el tumor es la causa más frecuente, pero no es la única. Así como la glándula tiroides también se puede alterar, también se puede estimular la glándula suprarrenal, ¿no? Y al estimularse efectivamente la glándula suprarrenal, el cortisol aumenta y produce también un cuadro de deformación o alteración morfológica en el paciente. El síndrome de Cushing es bastante reconocido porque maneja, como ustedes ven aquí, la cara de luna llena, ¿sí? La jiba de búfalo o joroba de búfalo, como ven lateralmente aquí. Hay una obesidad centrípeta con estrías violáceas. En el caso de mujeres inclusive aparece un acné ventral, dorsal y en facie. Puede haber inclusive hirsutismo. Hirsutismo significa que aparezca también vello en zonas que no son las esperadas, como en el caso de una mujer, por ejemplo, a nivel facial, ¿no? Ese bozo crece aumentado a nivel de la espalda, ¿no? E inclusive aquí puedes ver, ¿no?, el acné y con crecimiento excesivo del vello. A trastornos de coagulación, la piel se vuelve delgada, fina, frágil, inclusive tú agarras efectivamente la piel del paciente con Cushing y es bastante delgada y frágil. El paciente, obvio, al aumentar el cortisol, ¿qué crees que va a pasar con su glucosa? Va a aumentar. Por lo tanto, el paciente puede hacer hiperglicemia o desarrollar diabetes inclusive. Su presión, efectivamente, al tener las catecolaminas aumentadas como el cortisol, va a aumentar, va a ser un paciente con hipertensión. En el caso de mujeres va a tener problemas de amenorrea, ¿sí?, y disminución de la fertilidad. También va a tener un problema de osteoporosis por la producción o la disminución de la producción ósea, ¿no?, osteoclástica aumentada. Va a tener problemas de debilidad, cansancio, problemas de sueño, problemas de concentración y memoria. Y por supuesto entra el paciente en depresión, euforia o a veces hasta termina en psicosis. ¿Sí? Hay pérdida del tono muscular. Efectivamente es un paciente que tiene obesidad centrípeta con piernas y brazos delgados. Y en el caso que yo estoy sospechando con estas características clínicas, acuérdense que no siempre voy a encontrar todo lo que está puesto ahí. Entonces hay algunas representativas. La cara de luna llena sí es muy frecuente en el Cushing. La jiba también se presenta bastante frecuente y la obesidad con las estrías violáceas es muy frecuente. Entonces, a la inspección nomás yo ya puedo pensar de que es un Cushing. Y por lo tanto, los exámenes o pruebas funcionales que tendría que hacer serían estas. O un test de dexametasona o el cortisol salival nocturno. Pero el más representativo de estos viene a ser lo que es el cortisol libre urinario en orina de 24 horas. Obvio, siempre teniendo en cuenta que para cada grupo etario tienes un valor esperado de cortisol y que tiene un ritmo circadiano que muchas veces, efectivamente, durante el día disminuye y aumenta cortisol. ¿Okay? Eso hay que tener. En este caso, el problema estaría en las glándulas suprarrenales, ¿no? Y por lo tanto, sería importante saber qué está pasando con la ACTH a nivel de la hipófisis. Porque si aquí está aumentado esto, la hipófisis lo que va a hacer es disminuir la ACTH, pues, para compensar. Pero si la ACTH también está aumentada, junto con esto dirás que el problema ni siquiera tampoco es a este nivel, es secundario. Las causas más frecuentes de Cushing, ¿cuáles son? Medicamentosa, autoinmunes y en estas iatrogénicas, como dicen, por medicamentos, el uso prolongado de corticoides. Uso prolongado de corticoides. Acuérdense que acá aumenta el cortisol. Se ha demostrado, pues, que tú puedes tener entre 10 hasta 15 en promedio, digamos, de cortisol, y que bajo un momento de estrés puedes aumentar entre 10 a 20 veces más tu cortisol. O sea, un estrés representativo, doctor, ¿me puede aumentar por sí? Y el cortisol, que es la hormona efectivamente representativa para tu sobrevida, porque cuando estás parada en medio de la pista y ves que un carro viene a velocidad y te va a atropellar, el cortisol hace que reacciones.
la supervivencia, ¿no? Pero el cortisol elevado, demasiado a largo plazo, produce inmunosupresión. Habrán escuchado que 1 minuto de estrés intenso equivale a 6 horas de inmunosupresión. Y todos estarán diciendo, doctor, yo vivo estresado. Fuiste. Es más, por eso que en estos pacientes es muy frecuente encontrar inclusive infecciones fúngicas. Cándida, Muget, puedes encontrar en estos pacientes eso. Más aún con la que han consumido los corticoides, porque no solo el cortisol está inmunodeprimiendo, sino también los corticoides que está consumiendo. Otra cosa que le puede pasar a tu glándula suprarrenal es que pueda tener un tumor y que esté localizado a nivel de la médula suprarrenal. Es raro que este tumor esté fuera de la glándula suprarrenal, sobre todo de la médula. Y se caracteriza por producir catecolaminas, entre ellas las grandes representantes, adrenalina y noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un tumor que estimula la secreción de adrenalina y noradrenalina. Si estimula, por lógica, la secreción de adrenalina y noradrenalina, ¿cómo crees que va a estar su presión de este paciente? Aumentado. ¿Su frecuencia cardíaca? Aumentado. Y eso es una característica típica de estos pacientes con feocromocitoma. Hipertensión arterial. Entonces, enrojecimiento facial, por supuesto, por el aumento efectivamente de la vascularización y el tono. Por supuesto, las catecolaminas al estar elevadas, ¿qué va a pasar efectivamente también con la glucosa? También se va a elevar. La temperatura puede elevarse, fiebre, hacerme fiebre también. E inclusive, en algunos casos, manejan la regla de los 10 en el feocromocitoma. ¿Cómo es eso? Ahí está, güey. Porque es el 10% son extraadrenales, el 10% son en ambos glándulas suprarrenales, el 10% en pacientes de niños, el 10% son malignos, el 10% en pacientes normotensos, el 10% recidiva tras la cirugía, para sacar el feocromocitoma, y recidiva en un 10%. El 10% son familiares, heredos familiares, y el 10% se descubren de manera incidental. O sea, justo por ahí dijeron que posiblemente tenías un cólico renal por un cálculo, te hacen una ecografía, luego dicen, no, mejor una tomografía, UroTEM, y encuentran incidental, casualmente, incidentalomas de que incidentalmente encuentran la lesión en la médula. Tiene una triada clásica, y aquí está, cefalea, palpitaciones y diaforesis. Obvio, ese cuadro es comprensible por el aumento de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Para que vea qué se sienta, dile a tu doctor que mañana te inyecte una ampolla de adrenalina y vas a sentir las palpitaciones, ese aumento de presión con diaforesis y el dolor de cabeza que te va a producir por la vasoconstricción. Entonces vas a sentir que siente un feocromocitoma. Si te das cuenta aquí, miren, ¿no? Le sacan la tomografía a un paciente y en la tomografía sin contraste, aquí está lo que es el riñón izquierdo, adyacente a este hay una tumoración. Sacan contrastado y el contrastado se ve clarísimo efectivamente que hay una tumoración. En este caso está estimulando la secreción de catecolaminas. Están hablando, ¿no? Enfermos. Esto es de mayor incidencia entre la cuarta y quinta década de la vida. Es poco frecuente, chicos, así que representa, mira, el 0.1 a 0.6% de los pacientes con hipertensión secundaria. Y muchas veces el mayor porcentaje de estas tumoraciones son benignas, porque una vez que se extraen quirúrgicamente, la cosa debería mejorar tranquilamente. Solo el 10% se presenta con malignidad. Y las causas se cree que están relacionadas a mutaciones genéticas, ¿no?, que inhiben efectivamente a los genes supresores. Muchas veces la expresión genómica que cambia, a veces por infecciones también, podría ser una de las causas de producción de feocromocitoma. Esto de aquí es otro tema muy importante, ¿no? El síndrome hiperandrogénico o hiperandrogenismo. ¿Qué es lo que ven característico en estos pacientes? Que tienen efectivamente presencia de acné, ¿no?, presencia de vello en mujer, ¿no?, y
tiene presencia de vello, mira las patillas cómo han crecido y el vello que tiene efectivamente a nivel mandibular. ¿Es normal que una mujer tenga eso? Un varón sí, pues. A menos que la mujer esté consumiendo algunos fármacos androgénicos, ¿no? ¿No has visto? Creo que en TikTok sale, ¿no? No tienes barba, quieres verte como consume minoxidil. Que, ¿no? Tendría que estar consumiendo eso. Pero en el caso que no lo sea, efectivamente este crecimiento que se llama hirsutismo es anormal. Miren cómo está efectivamente a nivel intermamario. Mujer también tiene efectivamente vellos. Esto es el abdomen de una mujer, ¿eh? No es de un varón. ¿Y qué estás viendo? Que efectivamente la simetría a nivel púbica, que debería ser triangular en la mujer, está haciéndose como el de un varón, romboidal, ¿no? Eso es característica androgénica. Inclusive en muchas mujeres ahí el clítoris está hipertrofiado, ¿ya? Inclusive tienen problemas de alopecia y pueden tener entradas androides como de los varones. Inclusive también van a tener acné asociado, y esto es algo muy importante. ¿Qué ven acá? Esta hipertrofia que efectivamente se dan en pliegues, la acantosis nigricans. Acantosis nigricans es indirectamente resistencia a la insulinoresistencia. Por lo tanto, estos pacientes efectivamente son prediabéticos o con riesgo de desarrollar una diabetes. Y otra causa muy característica, ¿crees que en estos pacientes qué es? Esto, la oligo o la amenorrea. Son pacientes que muchas veces tienen amenorrea primaria, significa que ya son adolescentes, tienen 15, 17 años y hasta ahora no menstruan. No ha venido la menarquía. O en el caso hipotético de que sí menstruan, sus menstruaciones son muy irregulares. Y en el caso de que sea una paciente mujer que está buscando embarazarse, está probando e intentando constantemente y no logra gestar. ¿Sí? Entonces, veo si tiene las características físicas con presencia de acné, ¿no? Hirsutismo, atrofia mamaria, la voz se vuelve gruesa, ¿no? Toda una característica androgénica más, para pensar la posibilidad que estoy frente a un hiperandrogenismo o síndrome hiperandrogénico. Hipertricosis no es lo mismo que hirsutismo. Hirsutismo es que aparezca vello en zonas que no deberían aparecer. En cambio, la hipertricosis muchas veces simplemente es la aparición de un vello fino que tienen a veces en los antebrazos o a veces en la zona dorsal, ¿no? En la espalda, algunas chicas. Eso no es hirsutismo, ¿no? Eso es normal, ¿verdad? Por genética. Hirsutismo es que le aparezca aquí, o en la zona abdominal o infrapúbica, que no es normal, ¿sí? O en la intermamaria, o tienen vellos ahí entre las manos, ¿no? No es normal, ahí vas a decir, algo está pasando aquí, ¿no? Inclusive en el niño, mira, ¿eh? Ni bien es pequeño ya tiene alopecia, entonces ya debe tener un problema de hiperandrogenismo. ¿Quién crees que es una de las causas representativas de hiperandrogenismo? Y de seguro muchas habrán escuchado mucho de sus amigas, tías, primas, ustedes mismas, doctor, yo síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Lo escuchaban? Muchos hablan de eso, ¿no? Esa es una de las causas. Siempre había un dilema para poder definir realmente que esta sea una clasificación etiológica como síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿en quién voy a sospechar de ese síndrome de ovario poliquístico? Sobre todo en la que tiene amenorrea o oligomenorrea, ¿sí? Tiene problemas en su ciclo menstrual, o hasta ahora no le llega la regla, o se cortó. En la mujer que efectivamente quiere fertilizar, o sea, quiere gestar y no puede concebir hasta ahora, intentando 6 meses, 8 meses con su pareja y nada, ¿sí? Y que efectivamente encuentres en una ecografía la presencia de folículos aumentados, que serían la poliquistosis supuestamente ovárica en el paciente. Obvio, a esto va a estar acompañado, en muchos casos, no en todos, el acné. Algunas veces aparece acné, ¿sí? Inclusive que puede aparecer a nivel ventral, la fatiga, disminución de la libido, ¿sí? Van a tener problemas efectivamente en el peso, o sea, aumentan de peso estos pacientes.
tiene un excesivo crecimiento de vello corporal, puede ir solo a un hirsutismo, que sería lo anormal, ¿no? Los problemas de fertilidad, los cambios del estado anímico. Acuérdense que sus ovarios, gracias a esas hormonas del FSH y la LH, tienes control efectivamente sobre tu estado emocional también. Por eso es que la menopáusica, cuando dicen, no, hoy está entrando en su edad crítica, dice. ¿Por qué edad crítica? Porque cuando entra en menopausia los ovarios dejan de funcionar, pues. Y esas estaban encargadas dentro del control metabólico, por el cual la mujer tiende a aumentar de peso más fácilmente. El colesterol y triglicéridos aumentan, o sea, puede haber un síndrome metabólico más fácilmente. Obvio, los bochornos se dan porque las hormonas también entran dentro del control de temperatura, por eso tienen los bochornos. Y controlan las emociones, por lo cual se vuelven mucho más lábiles, ¿no? Le dices algo y ya empezó a llorar, o explota fácilmente. Muchas de sus mamás ya estarán en menopausia, ¿no es cierto? Y habrán dicho, no, está loca tu madre, y tu papá te estará diciendo, no, tu madre está loca, ya no se le puede decir nada, llora, me grita, luego... Por eso es que para la menopausia, el tratamiento, ya que no tiene hormonas, en Europa y aquí inclusive en Huancayo también se da reposición hormonal. Pero no tanto por el estado emocional, tendría que tener un cuadro ya muy severo, ¿no? Más es por los bochornos que impacienta al paciente, o lo impacienta, lo marca marcadamente en su cuadro clínico, no lo deja vivir tranquilo en su vida normal. Entonces, pero la reposición hormonal tiene riesgo de producir cáncer de mama o cáncer uterino, por el cual tienen que hacerse controles seriados de Papa Nicolau y mamografías. Es más, aquí en Huancayo, en un par de pacientes, de señoras que tenían menopausia, venían amímicas, ¿verdad? ¿Y a quién traes? Me acuerdo cuando trajo al consultorio particular, un señor lleva a su esposa y le dice, doctor, le traigo porque mi esposa no sé qué tiene. Para sí, aunque no lo crea, ahorita está feliz. Y me dio risa de ver porque vivía por Jauja en una calle que se llamaba la calle Amargura. Le dije, bromeándote, le dije, el problema es ese, pues cambia de casa a otra dirección. Y Amargura se llamaba porque esa calle llegaba de frente a su cementerio. Y la señora efectivamente era apática, amargada y lábil, todo el tiempo paraba llorando, 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 llorando. Entonces, la menopausia en algunas mujeres las vuelve peor de lo que eran. O en algunos, disculpe, en algunos casos las mejora, dice. Esa persona que era más bien reprimida se vuelve más bien jovial, se siente joven. Entonces las recomendaciones fuera de lo farmacológico para el déficit hormonal eran pues de que hagan actividades como yoga, tai chi, natación, que era una de las mejores opciones, baile, gimnasio. Entonces ya sabes por qué también ahora cuando dice, llegó la regla, cambian de humor, dicen, no me hables como si digas nada porque te reviento. Entonces las hormonas tienen control, doctor, emocional por supuesto. Pero ya sabes, tiene problemas de fertilidad, problemas en la menstruación o en la regularidad de su menstruación, ¿sí? Hay que pensar efectivamente en un síndrome de ovario poliquístico. Está aumentando de peso sin sentido, hay hirsutismo, ¿sí? La voz se está volviendo más gruesa, está apareciendo acantosis nígricans. Hay que pensar la posibilidad que estás frente a un hiperandrogenismo. Estos criterios que ustedes ven acá de ovario poliquístico son los de Rotterdam desde el 2003, hicieron un consenso actualizado en 2012, y esto es lo que te pide, que tengas dos de estas tres siquiera. Uno, demuestres la disfunción ovulatoria, ya sea por amenorrea primaria o por irregularidades menstruales. Que tengas efectivamente un cuadro clínico donde se valore hirsutismo, acné o alopecia androgénica y una elevación de testosterona total y libre calculada y otros andrógenos como la androstenediona y la estrogenasa igual. Y la morfología poliquística ovárica en la ecografía, más de 10 folículos ováricos, y que esto es importante, que esta causa esté excluida de Cushing, de un problema tiroideo o de fármacos que tengan actividad andrógena. ¿Sí? Entonces, la dehidropiandrosterona sulfato, ¿no? Que es otra cosa que se mide efectivamente como el DEAS conocido, es tan importante para poder determinar si estoy frente a la posibilidad de un síndrome de ovario poliquístico. Y a veces las personas que han conocido, pues, o tendrán amigas o conocidas que dicen, no, yo quería ser mamá,
Y no puedo hasta ahora nada, y piensan que si está fallando, creo que es el varón. Tienen que cambiar de obrero.